Bienvenidos al Diplomado en Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio de formación, reflexión y compromiso profesional. A lo largo de este diplomado fortaleceremos conocimientos y herramientas fundamentales para una atención integral, empática y basada en derechos, contribuyendo a una respuesta más humana y efectiva frente a la violencia sexual. Les deseamos un proceso de aprendizaje enriquecedor y significativo. Guía una atención a víctimas de violencia sexual. Presentación del diplomado. Diplomado en atención a víctimas de violencia sexual. La violencia sexual constituye una de las problemáticas sociales y de salud pública más complejas de la actualidad, debido a las profundas consecuencias físicas, emocionales, familiares, sociales y jurídicas que genera en las personas afectadas. Su impacto trasciende a la víctima directa y puede afectar significativamente a las familias, las comunidades y las instituciones encargadas de garantizar la protección de los derechos humanos. La atención adecuada de las víctimas exige profesionales capacitados para responder de manera oportuna, ética, humanizada e interdisciplinaria. En este contexto, el personal de salud desempeña una función fundamental, ya que frecuentemente constituye el primer punto de contacto institucional, después de la agresión. Este diplomado ha sido diseñado con el propósito de fortalecer las competencias conceptuales, éticas y procedimentales de los participantes en relación con la atención integral de víctimas de violencia sexual. A lo largo del proceso formativo se abordarán aspectos relacionados con la atención en salud, la protección de las víctimas y sus familias, el acceso a la justicia, la preservación de evidencias, la restitución de derechos y la recuperación del proyecto de vida. El contenido académico se fundamenta en principios de dignidad humana, enfoque de derechos, atención centrada en la persona, respeto por la diversidad, confidencialidad y promoción de la atención humanizada. La formación busca contribuir al fortalecimiento de prácticas profesionales que garanticen el respeto de los derechos de las víctimas y favorezcan procesos de recuperación integral que permitan reconstruir proyectos de vida con seguridad, autonomía y bienestar. Justificación. La violencia sexual representa una problemática que exige respuestas institucionales integrales y coordinadas. Las víctimas requieren atención especializada que contemple no solamente las necesidades médicas inmediatas, sino también los aspectos psicológicos, sociales, familiares y jurídicos involucrados en su proceso de recuperación. Diversos estudios nacionales e internacionales evidencian que la calidad de la atención recibida durante los primeros momentos posteriores a la agresión puede influir significativamente en la recuperación de la víctima y en la reducción de las consecuencias a largo plazo. Por esta razón, resulta indispensable que los auxiliares de enfermería, profesionales de la salud y demás integrantes de los equipos interdisciplinarios cuenten con conocimientos actualizados que les permitan actuar de manera adecuada frente a situaciones de violencia sexual. Este diplomado responde a la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y humanas de los participantes, promoviendo intervenciones basadas en el respeto por los derechos humanos, la evidencia científica y los principios éticos que orientan el ejercicio profesional. Objetivo general del diplomado: fortalecer las competencias de los participantes para brindar atención integral, humanizada, ética y basada en derechos a las víctimas de violencia sexual, contribuyendo a su protección, recuperación y acceso efectivo a los servicios de salud, justicia y apoyo social. Objetivos específicos. Al finalizar el diplomado, el participante estará en capacidad de 1. Reconocer los conceptos fundamentales relacionados con la violencia sexual y sus diferentes manifestaciones. 2. Identificar las consecuencias físicas, emocionales, familiares y sociales asociadas a la violencia sexual. 3. Aplicar principios de atención integral,
centrados en las necesidades de las víctimas. 4. Comprender las rutas institucionales de protección y acompañamiento disponibles para las personas afectadas. 5. Identificar los mecanismos de acceso a la justicia y las etapas generales de los procesos judiciales relacionados con la violencia sexual. Otro. Yeilonpa di familia. 6. Reconocer la importancia de la preservación de evidencias y la documentación clínica adecuada. 7. Promover prácticas de atención humanizada, orientadas a prevenir la revictimización. 8. Comprender los procesos de recuperación, rehabilitación ocupacional y continuidad laboral de las víctimas. 9. Fortalecer el trabajo interdisciplinario en la atención de personas afectadas por violencia sexual. 10. Actuar conforme a principios éticos, legales y de respeto por los derechos humanos. Otro. Mi Parononda, perfil de ingreso. El diplomado está dirigido a auxiliares de enfermería, técnicos y tecnólogos del área de la salud, estudiantes de programas relacionados con salud y bienestar social, cuidadores y personal de apoyo institucional, integrantes de equipos interdisciplinarios que participen en procesos de atención a víctimas, personas interesadas en fortalecer sus conocimientos sobre atención integral y protección de víctimas de violencia sexual. Perfil de egreso. Al culminar satisfactoriamente el diplomado, el participante estará en capacidad de comprender los fundamentos conceptuales y normativos relacionados con la violencia sexual, brindar apoyo inicial dentro de su ámbito de competencia, aplicar principios de atención humanizada, reconocer situaciones que requieren remisión oportuna a servicios especializados, participar adecuadamente en equipos interdisciplinarios de atención, contribuir a la protección de los derechos de las víctimas, favorecer la implementación de prácticas seguras, respetuosas y centradas en la persona, identificar mecanismos institucionales de protección, justicia y apoyo social. Competencias a desarrollar. Competencias cognitivas. El estudiante será capaz de comprender los conceptos fundamentales relacionados con la violencia sexual, identificar factores de riesgo y consecuencias asociadas, reconocer las rutas de atención y protección institucional, interpretar los principios básicos de acceso a la justicia. Competencias procedimentales. El estudiante será capaz de aplicar protocolos básicos de atención dentro de su ámbito de competencia, identificar necesidades de protección y acompañamiento, realizar registros claros, objetivos y pertinentes, favorecer la remisión oportuna a servicios especializados, participar en procesos de atención interdisciplinaria. Competencias actitudinales. El estudiante será capaz de mantener una actitud empática y respetuosa, actuar con responsabilidad ética, proteger la confidencialidad de la información, evitar conductas que generen revictimización, promover el respeto por la dignidad humana. Primera clase, capítulo 1. Generalidades de la violencia sexual. Introducción. En esta sesión vamos a comprender qué es la violencia sexual, cuáles son sus principales características, sus formas de manifestación y por qué representa un importante problema de salud pública. La violencia sexual es una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos. Sus consecuencias no solo afectan la integridad física de las personas, sino también su bienestar emocional, psicológico, familiar y social. Las víctimas pueden experimentar afectaciones importantes en su calidad de vida, en sus relaciones personales, en el ámbito académico o laboral, e incluso en su proyecto de vida. Por esta razón, su atención requiere una respuesta integral. Como auxiliares y personal de enfermería, nuestro papel es fundamental en la identificación, atención y acompañamiento de las víctimas, siempre desde principios de respeto, confidencialidad, empatía y protección de los derechos humanos. ¿Qué es la violencia sexual?
La violencia sexual se define como cualquier acto, conducta o comportamiento de naturaleza sexual realizado sin el consentimiento libre, voluntario e informado de una persona. Esto significa que una persona puede ser obligada, presionada, manipulada o forzada a participar en actividades sexuales en contra de su voluntad. Estas situaciones pueden presentarse mediante fuerza física, amenazas, intimidación, chantaje, manipulación emocional o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad. Es importante entender que la violencia sexual puede afectar a cualquier persona, sin importar la edad, el género, la orientación sexual, la condición económica o el nivel educativo. Características fundamentales de la violencia sexual. Una de las características más importantes es la ausencia de consentimiento. El consentimiento debe ser libre, consciente y voluntario. No existe consentimiento cuando una persona es amenazada, intimidada, manipulada emocionalmente, obligada mediante fuerza física, se encuentra bajo efectos de sustancias o no puede comprender la situación. Además, el consentimiento puede retirarse en cualquier momento. Otra característica importante es la relación de poder. Muchas situaciones de violencia sexual ocurren cuando existe una diferencia de autoridad o influencia entre el agresor y la víctima. Esto puede presentarse en contextos familiares, educativos, laborales, religiosos, institucionales o sentimentales. Debemos recordar que ninguna relación de autoridad justifica una conducta sexual no consentida. También encontramos la afectación multidimensional, es decir, el impacto que la violencia sexual genera en diferentes áreas de la vida de una persona. Las consecuencias no son únicamente físicas, también pueden afectar la salud mental, la estabilidad emocional, las relaciones familiares y la participación social. Por eso, la atención debe ser integral. Principales formas de violencia sexual. La violencia sexual puede manifestarse de diferentes maneras. La primera es la agresión sexual, que incluye cualquier contacto físico de carácter sexual realizado sin consentimiento, como tocamientos no consentidos o actos realizados mediante intimidación o amenaza. Otra forma es la violación sexual, considerada una de las expresiones más graves, ya que implica penetración mediante fuerza, amenaza o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad. En estos casos, la atención médica temprana es fundamental. También encontramos el acoso sexual, que incluye conductas verbales, físicas o gestuales de contenido sexual no deseadas, como comentarios inapropiados, propuestas insistentes, mensajes sexuales o gestos obscenos. Finalmente, está la explotación sexual, que ocurre cuando una persona es utilizada con fines sexuales para obtener beneficios económicos, comerciales o personales. Factores asociados al riesgo. Existen diferentes factores que pueden aumentar el riesgo de violencia sexual. Entre los factores socioculturales encontramos los estereotipos de género, la discriminación, la desigualdad social y las creencias que responsabilizan a las víctimas. También existen factores de vulnerabilidad, como la dependencia económica, discapacidad, aislamiento social, pobreza o falta de redes de apoyo. Y, finalmente, factores relacionados con el entorno, como violencia intrafamiliar, inseguridad comunitaria, conflictos sociales o escasa protección institucional. Es importante aclarar que la presencia de estos factores nunca significa que la víctima sea responsable de la violencia sufrida. Violencia sexual como problema de salud pública. La violencia sexual es considerada un problema de salud pública debido al impacto que genera en las personas, las familias y la sociedad. Sus consecuencias pueden incluir lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual, alteraciones emocionales, dificultades familiares, académicas, laborales y aislamiento social. Por esta razón, los sistemas de salud tienen la responsabilidad de fortalecer acciones de prevención, detección temprana, atención integral y seguimiento continuo.
Cierre. Para finalizar, comprender la violencia sexual implica reconocer que sus efectos pueden extenderse mucho más allá del momento de la agresión. Como personal de salud, conocer estos conceptos fundamentales nos permite brindar una atención más humana, respetuosa y centrada en la dignidad de las personas. Y recuerden esta frase: reconocer la violencia sexual es el primer paso para proteger a la víctima. Atenderla con respeto y dignidad es el primer paso hacia su recuperación. Capítulo 2. Marco normativo y legislativo aplicable a la atención de víctimas de violencia sexual. Bienvenidos a este capítulo sobre el marco normativo y legislativo aplicable a la atención de víctimas de violencia sexual. En esta sesión vamos a comprender por qué el conocimiento de las normas es fundamental dentro del proceso de atención y cuáles son las principales leyes que orientan el actuar del personal de salud en Colombia. La atención a víctimas de violencia sexual no depende únicamente de conocimientos clínicos. También requiere conocer las normas que protegen los derechos de las personas afectadas y establecen responsabilidades para las instituciones encargadas de brindar atención. Aunque el auxiliar de enfermería no cumple funciones judiciales, sí debe conocer el marco legal para actuar adecuadamente, proteger los derechos de las víctimas y cumplir con sus responsabilidades profesionales. Importancia del marco normativo. El marco normativo corresponde al conjunto de leyes y disposiciones que orientan la atención y protección de las víctimas de violencia sexual. Estas normas permiten establecer procedimientos claros para garantizar atención, protección y recuperación. Además, conocer la legislación vigente ayuda a proteger los derechos de las víctimas, garantizar una atención oportuna, facilitar el acceso a los servicios de salud, activar rutas institucionales de atención, prevenir la revictimización, fortalecer el ejercicio profesional. Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia es la norma jurídica de mayor jerarquía en el país y constituye la base de todos los derechos ciudadanos. Dentro de los derechos fundamentales relacionados con la atención a víctimas de violencia sexual, se encuentran el derecho a la igualdad, que garantiza que toda persona debe recibir atención sin discriminación por sexo, edad, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, condición económica, etnia o creencias religiosas. También está el derecho a la salud, que garantiza acceso a servicios oportunos, seguros y de calidad. Las víctimas tienen derecho a recibir atención inmediata, valoración médica, apoyo emocional y seguimiento según sus necesidades. Y un principio esencial es el derecho a la dignidad humana, que implica brindar una atención basada en el respeto, la protección de la privacidad, la confidencialidad y el reconocimiento de las decisiones de la víctima. Ley 1257 de 2008. La Ley 1257 de 2008 establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esta ley promueve la protección efectiva de los derechos y establece principios que deben orientar toda atención institucional. Entre ellos encontramos el respeto por la dignidad humana, la igualdad de derechos, la protección integral, la atención especializada, la no discriminación, la confidencialidad. Además, esta ley establece responsabilidades para el sector salud, como garantizar atención inmediata, valoración integral, apoyo emocional, protección de la privacidad y remisión a servicios especializados cuando sea necesario. Ley 1719 de 2014. La Ley 1719 de 2014 fortalece las medidas de protección y acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual. Esta norma reconoce derechos fundamentales como atención integral en salud, protección de la integridad de la víctima, acceso a información clara, atención especializada, respeto por la privacidad, acceso a mecanismos de protección. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, la atención requiere medidas especiales orientadas al interés superior del menor,
la protección integral y la prevención de nuevas afectaciones. Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano. El Código Penal Colombiano establece los delitos y sanciones relacionadas con conductas que afectan la libertad e integridad sexual de las personas. Aunque el auxiliar de enfermería no participa en investigaciones judiciales, sí debe comprender la importancia de realizar una documentación clínica adecuada, mantener observación objetiva, preservar información relevante, respetar los procedimientos institucionales. Estas acciones pueden contribuir a procesos posteriores de protección y justicia. Ley 1448 de 2011. La Ley 1448 de 2011 está dirigida a víctimas del conflicto armado en Colombia y establece medidas de atención, asistencia y reparación integral. Su objetivo es apoyar la recuperación de las personas afectadas y favorecer el restablecimiento de sus derechos. Las acciones incluyen atención en salud, acompañamiento psicosocial, medidas de rehabilitación y estrategias de inclusión social. Protocolos del Ministerio de Salud. Los protocolos del Ministerio de Salud orientan técnicamente la atención de las víctimas dentro de los servicios de salud. Estos lineamientos buscan garantizar una atención segura, ética y humanizada. La atención humanizada implica escucha activa, empatía, respeto, confidencialidad, comunicación adecuada, ausencia de prejuicios. Además, toda información suministrada por la víctima debe manejarse con estricta confidencialidad. La atención también debe ser integral, respondiendo a necesidades físicas, emocionales, sociales y de protección. Responsabilidades éticas del auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería tiene un papel fundamental dentro del equipo de salud. Su actuación debe estar guiada por principios éticos como el respeto por la persona, reconociendo la dignidad de cada víctima, la objetividad profesional, evitando emitir opiniones o juicios personales que puedan generar revictimización, y el compromiso con la protección de derechos, favoreciendo el acceso a servicios y el bienestar integral de la persona atendida. Para finalizar, conocer el marco normativo permite brindar una atención más segura, ética y respetuosa hacia las víctimas de violencia sexual. Comprender estas normas fortalece el ejercicio profesional y contribuye a proteger la dignidad y los derechos de las personas afectadas. Y recuerden esta frase: conocer la ley no solo fortalece la práctica profesional, también permite proteger los derechos de quienes más necesitan apoyo, respeto y acompañamiento. Capítulo 3. Impacto integral de la violencia sexual. Bienvenidos a este capítulo sobre el impacto integral de la violencia sexual. En esta sesión vamos a comprender cómo la violencia sexual afecta diferentes dimensiones de la vida de una persona y por qué una atención adecuada debe reconocer todas estas afectaciones. Es importante entender que las consecuencias de la violencia sexual van mucho más allá de las lesiones visibles. Sus efectos pueden afectar la salud física, emocional, familiar, social, académica y laboral de las víctimas. Algunas consecuencias aparecen inmediatamente después de la agresión, mientras que otras pueden manifestarse semanas, meses o incluso años después. Además, el impacto puede variar según factores como la edad de la víctima, el apoyo recibido, el acceso a servicios especializados y las condiciones del entorno familiar y social. Como personal de salud, comprender estas afectaciones permite brindar una atención más integral y centrada en las necesidades reales de cada persona. Consecuencias físicas de la violencia sexual. Las consecuencias físicas corresponden a las alteraciones corporales que pueden presentarse como resultado de una agresión sexual. Estas pueden variar desde lesiones leves hasta complicaciones médicas más graves. Entre las lesiones traumáticas más frecuentes encontramos hematomas, equimosis, laceraciones, desgarros, fracturas, lesiones genitales o anales,
La identificación de estas lesiones es importante tanto para el tratamiento médico como para la documentación clínica. Otro aspecto importante es el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Las víctimas pueden estar expuestas a infecciones como VIH, hiatarón, sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B, virus del papiloma humano o VPH. Por esta razón, la atención médica temprana es fundamental para prevenir complicaciones y ofrecer tratamiento oportuno. También puede presentarse un embarazo derivado de la violencia sexual, situación que además de implicaciones físicas, puede generar importantes repercusiones emocionales, familiares y sociales. En estos casos, la atención debe incluir orientación adecuada y acceso oportuno a los servicios establecidos. Consecuencias psicológicas y emocionales. Las consecuencias psicológicas suelen ser una de las afectaciones más persistentes después de una agresión sexual. Es importante recordar que no todas las víctimas reaccionan de la misma manera. Una de las respuestas más frecuentes es la ansiedad, que puede manifestarse mediante nerviosismo constante, sensación de peligro, dificultad para relajarse, problemas de concentración y alteraciones del sueño. Otra consecuencia es la depresión, caracterizada por tristeza profunda, pérdida de interés, fatiga, aislamiento social y sentimientos de desesperanza. También puede presentarse el trastorno de estrés postraumático, conocido como TEPT. Las personas pueden experimentar recuerdos invasivos, pesadillas, hipervigilancia, reacciones intensas frente a ciertos estímulos y conductas de evitación. Además, muchas víctimas presentan sentimientos de culpa o vergüenza, responsabilizándose injustamente por lo ocurrido. Es frecuente escuchar pensamientos como «fue mi culpa» o «pude haberlo evitado». Estas creencias pueden dificultar el proceso de recuperación y requieren acompañamiento profesional. Impacto familiar. La violencia sexual no afecta únicamente a la víctima. También genera consecuencias dentro del entorno familiar. Pueden presentarse cambios en la dinámica familiar, como conflictos, sobreprotección, dificultades de comunicación, cambios en los roles familiares, tensiones emocionales. Además, los familiares pueden experimentar angustia, tristeza, miedo, ansiedad o sentimientos de impotencia. Por eso, el acompañamiento familiar también puede ser importante dentro del proceso de recuperación. Impacto social. Después de una agresión sexual, algunas personas pueden presentar dificultades para relacionarse o participar en actividades sociales. Una de las consecuencias más frecuentes es el aislamiento social, que puede llevar a evitar reuniones, limitar el contacto con otras personas o reducir actividades recreativas. También puede presentarse la estigmatización, es decir, prejuicios o actitudes negativas dirigidas hacia la víctima. La atención integral debe prevenir cualquier forma de señalamiento o culpabilización. Impacto académico y laboral. La violencia sexual también puede afectar el desempeño académico y laboral. En el ámbito educativo pueden presentarse bajo rendimiento, problemas de concentración, ausentismo, deserción escolar. En el ámbito laboral pueden aparecer dificultades de adaptación, disminución de la productividad, ausencias frecuentes o problemas en las relaciones laborales. Estas situaciones pueden afectar significativamente la estabilidad económica y el proyecto de vida. Factores que favorecen la recuperación. La recuperación es un proceso gradual y requiere apoyo continuo. Uno de los elementos más importantes son las redes de apoyo, conformadas por familiares, amigos, profesionales de salud e instituciones de protección. Una red de apoyo sólida favorece el bienestar emocional y el proceso de recuperación. También es fundamental una atención integral oportuna que incluya apoyo médico, psicológico, social y jurídico de manera coordinada. La intervención temprana puede disminuir consecuencias a largo plazo y fortalecer el proceso de recuperación. Bienvenidos a
Es importante recordar que las consecuencias de la violencia sexual no se limitan a las lesiones físicas. Sus efectos pueden impactar profundamente la salud mental, las relaciones familiares, la vida social y el desempeño académico o laboral. Comprender esta realidad permite brindar una atención más humana, respetuosa y centrada en las necesidades de cada persona. Y recuerden esta frase: detrás de cada víctima existe una historia que requiere comprensión, respeto y acompañamiento. La recuperación comienza cuando la atención reconoce todas las dimensiones del daño sufrido. Capítulo 4. Ruta intersectorial de atención integral a víctimas de violencia sexual. Bienvenidos a este capítulo sobre la ruta intersectorial de atención integral a víctimas de violencia sexual. En esta sesión vamos a comprender cómo funciona la atención coordinada entre instituciones y cuál es el papel del personal de salud dentro de este proceso. Es importante entender que la atención a una víctima de violencia sexual no puede limitarse únicamente a una intervención médica. Debido a las múltiples consecuencias físicas, emocionales, sociales y jurídicas, se requiere una respuesta articulada entre diferentes sectores. La ruta intersectorial de atención integral corresponde al conjunto de acciones coordinadas que permiten brindar protección, atención, acompañamiento y acceso a los servicios necesarios desde el primer momento de atención hasta el proceso de recuperación. El auxiliar de enfermería cumple un papel importante dentro de esta ruta, especialmente porque muchas veces participa en el primer contacto con la víctima. ¿Qué es la ruta intersectorial de atención? La ruta intersectorial de atención integral es el conjunto organizado de procedimientos, instituciones y acciones destinadas a garantizar la protección y recuperación de las víctimas de violencia sexual. Su propósito es asegurar una atención continua, coordinada y centrada en las necesidades de la persona. Dentro de esta ruta participan diferentes sectores, entre ellos salud, justicia, protección social, educación, organismos de defensa de derechos, instituciones de protección infantil y familiar. La coordinación entre estas entidades permite ofrecer una atención más efectiva y disminuir riesgos de abandono institucional. Objetivos y principios de la ruta. La ruta de atención busca proteger la integridad de la víctima, garantizar atención médica inmediata, favorecer la recuperación emocional, facilitar el acceso a la justicia, prevenir nuevas agresiones, restablecer derechos vulnerados. Además, toda atención debe desarrollarse bajo principios fundamentales como dignidad humana, confidencialidad, respeto, igualdad, no discriminación, atención humanizada, protección integral, enfoque de derechos. Estos principios deben mantenerse durante todo el proceso de atención, identificación y recepción de la víctima. La recepción inicial es el primer contacto institucional con la persona afectada. Este momento es muy importante porque puede influir en la confianza de la víctima y en su disposición para continuar con el proceso de atención. Durante esta etapa es fundamental crear un ambiente seguro, tranquilo y respetuoso. La recepción inicial busca brindar seguridad, generar confianza, proteger la privacidad, identificar necesidades urgentes, facilitar el acceso a la atención. El personal de salud debe escuchar atentamente, mantener una actitud calmada, mostrar empatía, usar lenguaje respetuoso y respetar los tiempos de la víctima. También es importante evitar conductas que puedan generar daño emocional adicional, como culpar a la víctima, dudar de su relato, minimizar la situación, presionar para obtener información, realizar comentarios personales, exponer información confidencial. Estas acciones pueden generar revictimización. Atención médica inmediata. La atención médica constituye una prioridad dentro de la ruta institucional. Su objetivo es identificar lesiones, prevenir complicaciones y establecer necesidades de seguimiento. La valoración física inicial permite detectar lesiones visibles,
signos de trauma, dolor físico, necesidades de tratamiento inmediato. Además, dependiendo de cada situación, pueden implementarse medidas para prevenir infecciones de transmisión sexual y reducir el riesgo de embarazo derivado de la agresión. También se realiza el manejo del dolor y de las lesiones mediante curaciones, medicamentos, seguimiento clínico o remisiones especializadas cuando sea necesario. Todo esto debe realizarse garantizando la dignidad y privacidad de la víctima. Primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son intervenciones iniciales dirigidas a brindar apoyo emocional inmediato. Es importante aclarar que no corresponden a una terapia psicológica, sino a una estrategia de contención emocional frente a la crisis. Sus objetivos principales son reducir la ansiedad, proporcionar seguridad, favorecer la estabilidad emocional, disminuir la sensación de desamparo, facilitar el acceso a redes de apoyo. Entre sus componentes básicos encontramos escucha activa, comunicación respetuosa, validación emocional, orientación básica, acompañamiento inicial, acompañamiento psicológico y rutas de protección. Muchas víctimas requieren acompañamiento psicológico especializado para favorecer su recuperación emocional. Este apoyo puede contribuir a reducir síntomas emocionales, fortalecer mecanismos de afrontamiento y favorecer el bienestar. Además, cuando existe riesgo para la integridad de la víctima, deben activarse rutas de protección institucional. Algunas situaciones que requieren protección incluyen amenazas, riesgo de nuevas agresiones, dependencia del agresor, vulnerabilidad extrema, ausencia de redes de apoyo. Dependiendo del caso, pueden intervenir instituciones como las comisarías de familia, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Orientación sobre derechos y recuperación integral. Las víctimas tienen derecho a recibir información clara sobre los servicios disponibles. La orientación debe incluir información sobre servicios de salud, apoyo psicológico, medidas de protección, derechos fundamentales, recursos institucionales, redes de apoyo. También es importante comprender que la recuperación no finaliza con la atención inicial. La rehabilitación integral puede incluir recuperación física, emocional, social y el restablecimiento de derechos. Papel del auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería desempeña un papel fundamental dentro de esta ruta de atención. Entre sus funciones se encuentran identificar signos físicos y emocionales compatibles con violencia sexual, brindar una recepción humanizada, ofrecer apoyo emocional inicial, registrar información de forma objetiva, garantizar la confidencialidad, facilitar remisiones hacia servicios especializados. Para finalizar, la ruta intersectorial de atención integral permite transformar los principios de protección y derechos humanos en acciones concretas para las víctimas. Su adecuada aplicación favorece una atención más segura, coordinada y centrada en las necesidades reales de cada persona. Y recuerden esta frase: la atención integral no depende de una sola institución. Depende de una red coordinada de profesionales comprometidos con la protección, la dignidad y la recuperación de la víctima. Capítulo 5. Consecuencias de la violencia sexual en la salud física, mental y social. Bienvenida e introducción. Bienvenidos a este capítulo sobre las consecuencias de la violencia sexual en la salud física, mental y social. En esta sesión vamos a comprender cómo una agresión sexual puede afectar diferentes áreas de la vida de una persona y por qué es importante reconocer estas consecuencias para brindar una atención adecuada. Es importante entender que la violencia sexual no termina en el momento de la agresión. Sus efectos pueden persistir durante meses o incluso años, afectando la salud física, emocional, familiar, social, académica y laboral. La intensidad de estas consecuencias depende de factores como las características de la agresión, la edad de la víctima, el apoyo recibido
y el acceso oportuno a servicios de atención. Como auxiliares de enfermería, comprender estas consecuencias nos permite identificar necesidades, brindar un acompañamiento más humano y favorecer la recuperación integral. Comprensión del impacto de la violencia sexual. El impacto de la violencia sexual corresponde al conjunto de alteraciones físicas, psicológicas, sociales y familiares que pueden aparecer después de una agresión. Es importante recordar que cada persona responde de manera diferente ante una experiencia traumática. Algunas víctimas presentan reacciones inmediatas, mientras que otras pueden desarrollar síntomas semanas, meses o incluso años después. No existe una única forma de reaccionar, por lo que todas las respuestas emocionales deben abordarse con respeto y sin emitir juicios. Existen factores que pueden influir en el impacto de la agresión, entre ellos la edad de la víctima, la gravedad de la agresión, la relación con el agresor, la existencia de amenazas, el apoyo familiar disponible, la atención recibida después del hecho, antecedentes de violencia previa, condiciones de vulnerabilidad. Consecuencias físicas de la violencia sexual. Las consecuencias físicas corresponden a las alteraciones corporales que pueden producirse como resultado de una agresión sexual. Entre las lesiones traumáticas más frecuentes se encuentran golpes, contusiones, hematomas, rasguños, laceraciones, fracturas, lesiones genitales. La valoración temprana es fundamental para identificar riesgos y prevenir complicaciones. Otro aspecto importante es el riesgo de infecciones de transmisión sexual, razón por la cual la atención médica temprana permite implementar medidas preventivas y seguimiento oportuno. También puede presentarse un embarazo derivado de la violencia sexual, situación que además de las implicaciones físicas, puede generar consecuencias emocionales, familiares y sociales importantes. Además, algunas personas pueden experimentar alteraciones del sueño, como dificultad para dormir, pesadillas o cansancio constante. También pueden aparecer síntomas físicos persistentes, como dolores de cabeza, fatiga, dolor muscular o molestias gastrointestinales, relacionadas con el impacto del trauma. Consecuencias psicológicas. Las consecuencias psicológicas suelen ser algunas de las más complejas y duraderas. En los primeros momentos después de la agresión, pueden aparecer reacciones emocionales inmediatas como miedo, confusión, tristeza, vergüenza, rabia, desorientación. Estas respuestas pueden formar parte de la reacción normal frente a una situación altamente estresante. También es frecuente la ansiedad, que puede manifestarse mediante nerviosismo constante, inquietud, dificultad para concentrarse o sensación de peligro. Otra consecuencia importante es la depresión, caracterizada por tristeza persistente, aislamiento, desesperanza, baja autoestima y falta de energía. Algunas personas también pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático, conocido como TEPT. Entre sus manifestaciones encontramos recuerdos involuntarios del hecho, pesadillas recurrentes, hipervigilancia, sobresaltos frecuentes, conductas de evitación, sensación constante de amenaza. Además, pueden presentarse sentimientos de culpa donde la víctima se responsabiliza injustamente por lo ocurrido. Es importante recordar que la responsabilidad de la agresión siempre recae en quien la comete. Otra posible respuesta es la disociación, que puede generar sensación de irrealidad, desconexión emocional o dificultad para recordar detalles del evento. Consecuencias sociales y familiares. La violencia sexual también puede afectar las relaciones sociales. Algunas personas presentan aislamiento social, evitando reuniones, espacios sociales o relaciones personales. También puede aparecer pérdida de confianza, dificultando la creación de vínculos seguros con otras personas. Además, la víctima puede enfrentarse a situaciones de estigmatización o discriminación, lo que aumenta el sufrimiento emocional. En el ámbito familiar, pueden presentarse cambios importantes en la convivencia.
Los familiares también pueden experimentar tristeza, miedo, angustia o sentimientos de impotencia. Asimismo, pueden surgir conflictos sobre protección o dificultades de comunicación dentro de la familia. Consecuencias académicas y laborales. Las consecuencias emocionales y físicas también pueden afectar el desempeño académico y laboral. En el ámbito educativo pueden aparecer bajo rendimiento, inasistencia, desmotivación, dificultades de aprendizaje. En el ámbito laboral pueden presentarse disminución de la productividad, ausentismo, problemas de adaptación, dificultades para relacionarse con otras personas. Estas situaciones pueden afectar el proyecto de vida y la estabilidad económica, factores que favorecen la recuperación. La recuperación requiere tiempo, apoyo y acompañamiento adecuado. Uno de los factores más importantes son las redes de apoyo, como familiares, amigos y profesionales de salud. También es fundamental una atención oportuna que permita identificar necesidades y reducir riesgos. La atención humanizada, basada en la empatía, el respeto y la confidencialidad, fortalece la confianza de la víctima, y algo muy importante es la participación activa de la persona en las decisiones sobre su atención, favoreciendo su autonomía y recuperación. Papel del auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería tiene un papel importante dentro del proceso de recuperación. Entre sus funciones están identificar signos físicos y emocionales que requieran atención especializada, brindar escucha, respeto y acompañamiento, orientar sobre medidas de autocuidado, facilitar remisiones oportunas, participar en el trabajo interdisciplinario. Cierre. Para finalizar, las consecuencias de la violencia sexual pueden extenderse a múltiples áreas de la vida de una persona y afectar profundamente su bienestar. Comprender estas repercusiones permite brindar una atención más humana, sensible y centrada en las necesidades reales de las víctimas. Y recuerden esta frase: detrás de cada víctima existe una historia que necesita ser escuchada, comprendida y acompañada con respeto, sensibilidad y compromiso profesional.